Muy bien, y ya que estamos hablando de funciones inversas, vamos a hablar de lo que es la función trigonométrica inversa. Ahora, para las funciones trigonométricas tenemos un pequeño problema. Las funciones trigonométricas no son uno a uno. Es decir, para cada elemento del dominio, pues no tenemos uno de la imagen. No tenemos más de uno. Y para poder encontrar la inversa de una función, para cada elemento del dominio solo le debe de corresponder uno de la imagen. Entonces, para poder ayudarnos con la función y poder determinar su inversa, lo que se hace con estas funciones es restringir el dominio. En el caso del seno, lo que nos conviene, de acuerdo a la gráfica, es restringir el dominio. Para poderlo nosotros trabajar como función 1 a 1, lo que vamos a hacer es trabajar de menos pi medios a pi medios. Y esto se ve más claro con la gráfica. Entonces voy a trazar aquí la gráfica para ver más claro por qué lo estoy restringiendo el dominio y cómo es que se va a obtener la función inversa. Ok, lo que yo tengo ya aquí es la gráfica de y igual a seno de x. Y si ven, bueno, si recuerdan cómo es la gráfica, este es un ciclo completo de la función, que va desde menos pi a pi. ¿Sí? Entonces yo les decía que voy a trabajar con nada más una parte del dominio de la función. Y si recuerdan, para que yo tenga una función 1 a 1, lo que yo hacía era trazar una línea paralela al eje de las x. Y esa línea solamente debía tocar a la curva una sola vez. Si yo trazara una línea aquí, me va a tocar a la curva en los puntos. Entonces ya no puedo obtener la inversa de la función si pasa eso. Entonces, para poderlo trabajar, lo que les decía es que voy a restringir de menos pi medios, aquí está menos pi medios, hasta pi medios. Pi medios. ¿Vale? Entonces, me deshago de todo lo demás y solo me quedo con ese fragmento de la función. Y si recuerdan, la definición de función inversa es esta, ¿no? La inversa de la función es igual a y, si y solo si f de y es igual a x, que es lo que habíamos explicado anteriormente. Que si yo evalúo un valor a en mi función original y encuentro un valor b, este mismo valor b yo lo puedo evaluar en mi función inversa y me va a arrojar como resultado el mismo valor a. Esa es la definición de la inversa de la función. Y si recuerdan, lo que se necesita hacer para obtener la inversa de esta función es, ya que sigan los pasos que yo les había dado, tienen que despejar la variable x. Si yo despejo de aquí la variable x, lo que tengo que hacer es, de alguna manera, poderle quitar la función trigonométrica. Pero la función trigonométrica no puede andar solita, siempre necesita estar acompañada de su argumento. Entonces, la inversa de la función, yo tengo y igual a seno de x. Entonces lo que yo hago es quito la función con una función inversa, que lo voy a pasar del otro lado de signo igual con este símbolo. Pero este símbolo ustedes no lo deben de tomar como el recíproco. ¿Qué es un recíproco? El recíproco de la función es tener 1 sobre f de x. Esto no está bien. Por lo tanto, si yo tengo esto, es incorrecto poner esto, ¿no? Esto no se debe de hacer. El tener la función inversa también se puede escribir con otra notación. Yo puedo notarlo como así. El arco seno de y igual a x. Eso sí es equivalente, tener seno a la menos 1 o arco seno. De hecho, en su calculadora ustedes lo van a encontrar así, con esta notación. Ahora, gráficamente yo les había dicho, bueno, habíamos comentado que gráficamente la inversa de una función es si se refleja, ¿no? Si yo trazo la función identidad, que es una línea de 45 grados, esta tendría que verse reflejada como si fuera un espejo. Entonces voy a trazar aquí a un ladito lo que sería la gráfica de la función arcoseno para compararla y que vean cómo es que queda.
Muy bien, entonces lo que ya tengo aquí yo es el plano cartesiano para trazar la función arcoseno. Y como les había dicho, ¿no? Esta es simétrica respecto a la función identidad. Entonces, lo que va a pasar aquí es que el valor de menos pi medios y pi medios ya no se encuentra en el eje de las x, ahora se encuentra en el eje de la y. Ahora aquí es pi medios y aquí es menos pi medios. Y así pasa lo mismo a este lado. El valor de 1 y menos 1 ya no se encuentra en y, ahora se va a encontrar en x, que es menos 1 y 1. Y por lo tanto, entonces esta curva ya no se traza así. Con el plumón rojo. Ok. Y entonces la curva, si ven, yo parto de 1 y 1 medio, que es aquí, 1 medio y 1, y el otro punto lo tengo en menos 1 medio y menos 1, menos 1 medio y menos 1. Y hace algo similar, una curvita. Listo, esa sería la gráfica de arcoseno. Si ven, es simétrica y es la función inversa de la función trigonométrica seno. Similar se trabaja con todas las funciones trigonométricas. En este caso yo nada más voy a hablar de la función seno. Muy bien, ya que definimos la derivada de la función, la inversa de la función trigonométrica, vamos a hablar ahora de su derivada. ¿Y se acuerdan? Bueno, lo que acabamos de anotar. Tenemos y igual a seno de x, restringimos su dominio de menos pi medios a pi medios, para poder tener una función 1 a 1 y entonces poder determinar su inversa. Y con la definición de función inversa, tenemos que la función inversa de la función en términos de x igual a y, funciona si y solo si la función en y es igual a x. Esto es la definición de función inversa, ¿no? La inversa de mi función tiene que ser igual a y, si y solo si, al evaluar la función en y me arroja como resultado x. De aquí, ¿cómo podemos obtener la función? Esto quiere decir que la función inversa del seno es igual a y, si y solo si el seno de y es igual a x, ¿no? Esto siempre y cuando estemos trabajando sobre el dominio no restringido que habíamos explicado anteriormente, ¿no? Por la definición de que tenemos que tener una función 1 a 1 para poder obtener la función inversa. Entonces, ya lo habíamos visto ahorita en la gráfica. Entonces, ¿qué vamos a hacer para poder obtener la derivada de esta función inversa? Pues muy fácil, lo que vamos a hacer es aplicar el operador derivada, que también se le llama así. Cuando yo utilizo esta notación y la aplico en una función, lo que estoy haciendo es aplicar el operador derivada, o sea que voy a derivar esta función. Es otra manera de decirlo. Ya después se van a ir encontrando con diferentes operadores. Ahorita vamos a hablar con el operador derivado. Y entonces, como lo aplico yo de un lado, lo tengo que aplicar del otro lado para no alterar mi función. Ok. Entonces, la derivada del seno, si se dan cuenta aquí, lo que yo tengo es una derivada implícita. La derivada de la función respecto a x. Pero mi función no está en términos de x, está en términos de y. Aquí no tengo problemas porque mi función es en x, está en términos de x. Entonces, si recuerdan la definición de la derivada implícita, lo que yo hago es derivar la función respecto a y además lo voy a multiplicar por el operador derivada en y respecto a x. ¿Vale? Entonces aplico regla de la cadena. Derivo respecto a la variable que tengo y lo multiplico respecto a la variable que me están solicitando. Y el de aquí pues no tiene problema, la derivada respecto a x de la función identidad. Entonces la derivada de la función identidad como resultado es 1. Este operador lo conservo, que de hecho es lo que estoy buscando, ¿no? La derivada de la función. ¿Y cuál es la derivada del seno? Aquí voy a obtener la derivada tal y como ustedes conocen. Que si se acuerdan, la derivada del seno de x respecto a x es igual al coseno de x. Entonces lo mismo voy a anotar acá. Entonces la derivada del seno es el coseno. Yo en lugar de tener x tengo y, entonces me queda coseno de y
por la derivada de y respecto a x, que es igual a 1. ¿Ok? ¿Qué sigue? Nada más despejar este elemento, que es lo que estoy buscando. Yo estoy buscando la derivada de la función. Entonces despejo. Este elemento está multiplicando, pasa dividiendo. La derivada de y respecto a x es igual a 1 sobre el coseno de y. Listo. Ahora, hay que hacer aclaraciones. Si recuerdan, estamos trabajando en un intervalo restringido, que es de menos pi medios a pi medios. Por lo tanto, esta y siempre va a ser mayor a 0. Y eso ahorita voy a trazar aquí el fragmento de la gráfica del coseno para que vean por qué es que esta y siempre es mayor a 0. Ok, lo que yo tengo aquí es el fragmento de la gráfica de coseno. Y lo que quiero que vean aquí es ya la restricción que yo estoy manejando. Yo estoy manejando una restricción del dominio de menos un medio de pi a un medio de pi. Que entonces estoy hablando yo de esta sección, de menos un medio a un medio. Aquí es donde yo les decía y aclaraba. Para la derivada que acabo de encontrar, el coseno de y siempre va a ser positivo, por esta restricción que estoy manejando. ¿Por qué es importante esto? Quiere decir que puede tomar todos los valores de y dentro del dominio. ¿Por qué? Acuérdense que ningún número puede dividirse entre 0. Si algún valor de y me diera 0, para esta función coseno, yo tendría una indeterminación. Y tendría yo que aclararlo, trabajarlo de otra manera. Pero ya con la gráfica, haciendo la aclaración de la restricción, ya puedo ver que no hay problema. Siempre va a ser mayor a 0 y no voy a tener problemas con que se determine la función. Bueno, una vez aclarando eso, y ya que anoto aquí que y es mayor o igual a 0 para el dominio que estoy trabajando, entonces todavía me falta cómo voy a trabajar esta función. Entonces continúo. La derivada de y respecto a x de 1 sobre el coseno de y la voy a reescribir de otra manera. Y si se acuerdan de las identidades trigonométricas, la más importante, la que se deben de acordar siempre, como es en la que dice seno cuadrado del ángulo más coseno cuadrado del ángulo va a ser igual a 1. ¿Vale? De aquí, ¿qué necesito? Pues necesito coseno de y. Entonces lo que voy a hacer es que de esta identidad despejo coseno de y para poderlo sustituir. Entonces, está sumando, va a pasar restando. Coseno de y es igual a 1 menos seno cuadrado de y. Y el cuadrado lo quito con la raíz. Entonces, ya teniendo lo que equivale al coseno de y, lo voy a sustituir. La derivada de y respecto a x es igual a 1 sobre la raíz de 1 menos seno cuadrado de y. ¿Sí? Ahora, hay que recordar que lo que yo estaba buscando era la derivada de la inversa de la función seno. Muy bien, ya teniendo la función, lo único que nos falta es pues reacomodarlo, ¿no? Ven, si veo yo lo que quería, lo que estaba buscando en un principio era la derivada respecto a x de una función y obtuve la función respecto a y, en términos de y. Entonces lo que voy a hacer es nada más reacomodar la función, la voy a anotar aquí. Ok, nada más voy a regresar a lo que había planteado en un principio. ¿Quién es y? ¿Y quién es seno de y? Me voy a regresar a la definición y lo que yo definí en un principio es que seno de y es igual a x, ¿vale? Pero yo no tengo seno cuadrado, entonces lo que tengo que poner es x cuadrado. Entonces yo de este lado lo que tengo es raíz de 1 menos x cuadrado, ¿vale? Y ahora, de este lado, ¿quién es y? Yo obtuve la derivada respecto a x, vamos a ponerlo aquí, respecto a x, de una función. ¿Quién es esa función? Pues es y. ¿Pero quién es y? Me voy a regresar acá. Y yo aquí tengo que de la definición de función inversa, tengo que y es igual al seno inverso de x. Ahora, si recuerdan, yo les dije que otra forma de anotar el seno inverso para no poner este exponente hacia la menos 1 es poner arco
seno de x. ¿Vale? Entonces lo voy a anotar más bonito. Así se ve muy feo, con rojo, ¿no? Entonces, esto que acabo de obtener aquí es la derivada respecto a x de la función inversa del seno, que es igual a 1 sobre la raíz de 1 menos x cuadrado. Ahora, yo lo hice en términos de x, pero acuérdense que ustedes pueden tener en lugar de x una función u. ¿No? Ahí tengo nada más es x, pero si ustedes llegaran a tener una función u, lo que vamos a anotar aquí en lugar de x es una función, y entonces de este lado en lugar de x tengo mi función elevada al cuadrado, y en lugar de tener 1, la derivada de mi función u. Y esto es en términos generales la derivada de la función inversa del seno. Y de manera similar se obtiene para todas las demás funciones trigonométricas, lo que es coseno, tangente, secante y cosecante. Bueno, se obtiene igual para seno y coseno. Para las otras tres funciones trigonométricas que son secante, cosecante y cotangente, acuérdense que nada más son el inverso de las funciones trigonométricas principales. Entonces, ya para obtener las otras fórmulas, nada más sería igual. Van a trabajar la gráfica, van a restringir el dominio para poder tener una función 1 a 1, para poder trabajar su inverso, aplicar la definición de la inversa y derivar de manera implícita hasta obtener la fórmula de la derivación. La fórmula de derivación de todas las demás funciones trigonométricas las agrega al formulario que les había enviado. Entonces nada más voy a dejar, ya lo voy a dejar aquí, y con esto termino lo que es el tema de las derivadas de funciones trigonométricas.